Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un nuevo programa de Vidas con Luz en esta última temporada de la novena y casi acabando. Yo no sé cómo estarán ustedes, nosotros estamos en Murcia con muchísimo calor. Esperemos que todavía haga algún día de fresquito. Pero bueno, tenemos un invitado especial hoy porque es un invitado que no es de nuestra tierra, no es murciano, es de un pueblecito del norte de Toledo, él no lo va a decir ahora, mirando con Madrid. Y bueno, pues él se recorre España entera porque ahora mismo tiene esa posibilidad. Y es una persona dinámica, lo ha sido toda su vida, ha sido una persona de parroquia y lo sigue siendo e invita sobre todo, bueno, le voy a hacer unas preguntas que le van a encantar porque vamos a hablar de los jóvenes. A él y a mí nos encanta estar con jóvenes, disfrutar con jóvenes, lo hemos hecho durante toda la vida y de ello, pues por eso va a ser, no sé, una conversación, por lo menos para mí seguro que muy agradable y también para ustedes. Pues tenemos con nosotros a Fran, hola. Hola, ¿qué tal? Fran Ramírez Mora. Así es. De Yepes. ¿Dónde está Yepes? Yepes es un pequeño pueblo del norte de La Mancha que está cerquita, seguramente que nuestros televidentes pues conocen Aranjuez o Ocaña, que son pueblos limítrofes casi de la zona norte manchega, que están muy cercanos de mi población. Un pueblo muy bonito, de 5.000 habitantes, un pueblo con ciertos vestigios medievales, con algunas puertas. Bastante curioso y que muy visitable, que invito a todos los televidentes a que vengan, por supuesto. ¿El carácter toledano lo tienes? Sí, totalmente manchego, toledano, ahí abierto, acogedor, generoso, y mi casa creo que es grande para que yo creo que toda la región de Murcia la podemos meter ordenadamente. Ordenadamente, sí, y ahora con más razón, poco a poco. Por supuesto que sí. Muy bien, pues tú siempre dices que has vivido la fe desde pequeñito en casa y desde pequeñito también en una familia normal, humilde. Tu madre trabajaba en casa y tu padre era yesaire o yesero. ¿Te ha enseñado a ti a poner yeso y a lucir paredes? Sí, muchísimo, además, muchísimo. Mi familia siempre ha sido una familia pues manchega, acogedora, cariñosa. Yo me he sentido una niñez y una adolescencia agradabilísima. Mi madre, como bien dices, era ama de casa, mi padre estaba en la construcción, cuando la construcción no era como en los años 90 o los años 2000 sobre todo, sino una construcción muy precaria, muy dura. Y realmente él tenía que hacer otras peonadas, incluso los fines de semana, para poder llegar a fin de mes con 3 hijos que tenía. Y sí, siempre me ha llevado, desde los 12 años estaba en la obra, hasta incluso en la facultad, cuando estaba en los veranos, pues siempre iba a ayudarle en las obras, me hacían un contrato de tiempo parcial y iba ahí. Y sí, sé lucir paredes. Sabe lucir paredes. Sé lucir paredes. Eso viene muy bien para casa. Eso viene genial. De hecho, cuando me he tenido que casar y hemos tenido que hacer alguna reparación, incluso en la preparación previa de la casa, ahí estaba Fran con su gorrito de yesaire, dando algunas... Pañuelo a la cabeza. Totalmente, dando algunas paredillas ahí, lo que se podía hacer. Sí. En esta foto que tenemos aquí, tú eres el de la izquierda, ahí con tu madre. Con tu madre. Perfecto. Decías que habías vivido siempre una fe en la propia casa, en la familia y en la parroquia. Sí, ¿Qué recuerdas de ese tiempo? No de una manera muy intensa, porque yo siempre digo que me crié con un concepto de la fe no negativo, que eso, diciéndolo en el siglo XXI, pues tiene cierto valor, porque ahora la fe parece que es un concepto de lucha, un concepto agrio, un concepto antipático, digo para la sociedad, porque la propuesta es llena de esperanza, llena de alegría y llena de amor, pero por lo que sea la sociedad la coge con otra postura, pero en aquel entonces lo religioso no era negativo. En mi caso no eran especialmente religiosos. Mi madre, pues una mujer tradicional, una mujer donde pues el rosario estaba de vez en cuando en su vida, nunca nos lo proponía, la misa de domingo siempre había que ir por ahí, pero mi padre no especialmente, no se ha criado en una tradición religiosa y por eso nosotros pudimos elegir. Yo siempre digo esto, que no digo con esto que otras familias no lo puedan, por supuesto que sí, pero nos hemos criado en una cierta libertad que para los 80 era bastante extraño, de elegir la fe, que por supuesto, insisto, la comunión, la confirmación eran conceptos absolutamente asentados en nuestra sociedad de un pueblo rural del norte de La Mancha. Pero luego cuando llegaba el momento de la confirmación, que ya quieres ser un poco militante, transformador en esta clave de testigo de Cristo, sí que es cierto que nos dejaron absoluta libertad para dar un paso hacia adelante o no. Incluso para la política, incluso para las opciones educativas, para la carrera universitaria, hemos tenido siempre ese aura como un poco de libertad. De poder decidir, porque era un lugar abierto en ese sentido. ¿Y qué es lo que a ti te marca tu inicio de la fe? Decir, voy a dar un pasito más. ¿Qué te lleva a dar un paso más en esa fe tradicional de misa y oraciones de vez en cuando? Me encanta que me lo preguntes, porque siempre me lo preguntan en esta clave. Yo no he tenido una transformación de mi corazón, una conversión en clave paulina, así que me ha tirado del caballo, una gran
gran conversión, una experiencia de fe potente, sino que ha sido de una manera gradual. Insisto, la fe no era algo negativo, a mí nunca me ha disgustado ir a misa desde pequeñito y cuando tuve que dar el paso le di. Había una gran comunidad de jóvenes en mi pueblo, porque venía de una buena gestión de la pastoral juvenil, de una misión popular que se hizo, y yo bebí de esas mieles, ¿no? En ese momento, unos jóvenes de la parroquia, que no eran mi pandilla de amigos, me invitaron a la parroquia a ir al parque de atracciones, que eso, claro, para los televidentes en torno a los 90, 93, 94, era como ir a Disneylandia, ¿eh? Nos invitaron a ir al parque de atracciones, había chicos simpáticos, chicas simpáticas, pues ¿por qué no? Un concepto religioso, Madrid, insisto, que para mí no era... No, de Yepes, de mi pueblo, de mi pueblo. Aquí había un parque, sí, el Sí, parque el parque de atracciones de Madrid, evidentemente, sí, 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 perdona. sí. Lo que pasa es que dice, pues si las cosas de la parroquia son de gente sana, de gente simpática, y Pues, encima nos llevan y de encima nos excursión. llevan al parque. Perfecto. Empezó el concepto. Yo veía a Dios como algo interesante, no solo por ese posicionamiento, sino porque, oye, pues aquí me lo paso bien. Nunca el hecho religioso ha sido repelido por mí, nunca. O sea, ¿por qué no? Vamos a hablar de una revisión de vida en clave de nuestra fe, en clave de nuestras actitudes para ser mejor persona. Pasó a ser algo interesante, como siempre digo yo, a ser algo importante, y a raíz de ese proceso que el Señor me ha ido acompañando, la parroquia, tener una buena comunidad de formación, con oración, con vida, pues a ser el centro de mi vida el Señor. Y ha sido como un acompañamiento muy bonito que el Señor, yo lo he sentido siempre de mi mano, pese a que, insisto, yo me veo con infinidad de mediocridades, de defectos, pero por lo que sea el Señor se ha empeñado en hacerme feliz. Y te ha ido haciendo como un camino, tú has ido dando pasos en ese camino. ¿Cierto? Como dices, porque es que Dios también trabaja cada uno según es, ¿no? Luego nos damos cuenta que quien es muy, digamos, impulsivo, pues necesita una caída de caballo como Pablo. Totalmente. Y una conversión radical. Quien es más reflexivo, pues yo a veces digo que yo tengo una mentalidad científica, de hecho estudié químicas, y por eso Dios trabajó conmigo a nivel científico. Pros, contras. Experiencia, error, fracaso, acierto. Y a partir de ahí uno va decidiendo, descartando cosas y cogiendo otras. Bueno, pues tu vida fue un poco a poco. Totalmente. Yo siempre digo que soy una persona muy pragmática, muy racional, también soy de números. Pero siendo pragmática, siendo racional, analizando bien lo que el Señor estaba construyendo en mi corazón, siempre me he dejado abierto al misterio, a la trascendencia, a la sorpresa de Dios. Y oye, no de una manera tumbante, de una manera paulina, como decíamos antes, de una manera de conversión potente, pero sí que me ha ido haciendo pequeños regalos y me ha ido demostrando que la opción por Jesucristo, que insisto, no la tenía de genérica en mi familia, claramente, pero la opción por Jesucristo de una manera clara, potente y marcada, pues merecía la pena dar la vida, totalmente el tiempo y el esfuerzo, vamos. Dices en un comentario que haces que esa comunidad parroquial y de jóvenes llegó a ser tan potente que en un pueblo de 5.000 habitantes había un grupo de más de 100 jóvenes. Sí, y eso es un porcentaje elevadísimo. Es de 100 brutal. jóvenes no me refiero a jóvenes, sino jóvenes trabajando y sintiendo la fe en la parroquia. Y acompañantes de jóvenes acompañando ¿Esto a es jóvenes. de aquella época? Sí, es de aquella época, un poquito después, pero sí. Yo siempre digo que lo que ocurrió en mi pueblo, en Yepes, fue una primavera, fue un toque del espíritu, un soplo del espíritu que también se supo acompañar, se supo acoger y se supo construir. Claro, evidentemente ante la pregunta de Dios tiene que haber una respuesta. Y ahí nosotros también le respondimos. Hubo varios factores. Unos buenos sacerdotes acompañándonos y guiándonos. Tuvimos sacerdotes que nos enseñaron lo importante que es la organización, sin ser la base de una comunidad parroquial, pero es importante estar ordenados porque las cosas serias se preparan y las cosas de Dios se organizan. Sí, son serias. Aunque luego Dios tenga su soplo y te lo desconcierta todo. Sus espacios extraordinarios, pero las cosas importantes se preparan. Entonces las cosas de Dios, si para ti son importantes, se preparan. Eso nos educó bastantes sacerdotes que pasaron por allí en esa clave. Luego nos enseñaron otros lo importante que era el amor de Cristo, o sea, el trato personal con Jesucristo, la importancia de la formación, la importancia de la oración, la importancia de que si tú conoces al ser amado, a ese amigo que nunca falla, del que tanto decimos, pues tienes que interesarte por él. Si realmente empieza una relación de amor entre él y tú, tenéis que fortalecerla con la formación. Y luego, por supuesto, desde la oración, pasando por la formación, en esas comunidades de vida que teníamos todos los sábados, regularmente y de una manera fija y fiel, siempre no olvidando la vida. Todo eso te tiene que llevar a la acción. Desde la oración, pasando por la formación, a ejecutar la fe transformada en el día a día, que puede ser en tu instituto o puede ser yéndote de misionero, a lo loco. Muy bien, y vamos a dar un paso más. Llega el momento de ser joven, digamos una juventud de los 17, 18, 19, llega el momento de terminar el bachillerato y llega el momento de decidir, me pongo a estudiar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sigo estudiando.
y decides ir a estudiar a Madrid, ¿no? A la Universidad Complutense. Y a la Complutense. ¿Y por qué elegiste económicas? O económicas era. Pues es que ahora, como ha cambiado tanto estas cosas, ahora sí, ya no se era llama economía, así. de hecho, cuando yo Ahora estudié. Después empresarial hay tanto nombre. ¿Por qué Madrid? ¿Por qué decides económicas, ¿no? Sí, en mi grupo de la parroquia siempre decimos que nos ayuda un poco a discernir en esa clave del ver, jugar, actuar, que está tan reconocido en la acción católica y que, bueno, es una metodología muy conocida en el resto de la Iglesia, no solo en nuestra metodología, sino que está abierta. Pues también te ayudan un poco a discernir las pequeñas cosas, o sea, qué tengo que hacer en el día a día con pequeños compromisos y también las grandes decisiones. Y, ¿por qué no?, la opción de la carrera. Yo en aquel entonces tenía un poco la cabeza llena de pájaros porque yo tenía el espectro desde arte dramático hasta INEF, pasando por económicas. Tenía un abanico ahí un poco curioso y decidí económicas, cuando no tenía ninguna formación previa, porque en el bachillerato en aquel entonces, en el BUP y el COU, no se daba formación económica. Ahora sí, ahora está muchísimo más trabajado ese tema. Pero bueno, me lancé a económicas, a un mundo totalmente inhóspito, no solo por la universidad, que iba sin amigos, la mayoría fueron a la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo siempre he sido una persona muy extrovertida, no me ha importado ir solo, pero me enfrenté ahí ante una nueva realidad, que también ahí hubo mucha experiencia de testigo de la fe muy curiosa, ante una carrera que yo no conocía, pero poco a poco me fui pues familiarizando con ella, fui familiarizándome con el ambiente universitario madrileño, que me dio mucho a nivel humano, a nivel afectivo, a nivel de ocio, porque Madrid pues se te presenta como una gran ciudad llena de posibilidades, y por qué no decirlo, y esto lo subrayo yo siempre cuando hablo de mi etapa de universitaria, a nivel pastoral. Madrid es una propuesta constante de posibilidades pastorales y de fortalecer tu fe en infinidad de carismas que tiene y infinidad de posibilidades, y también lo construí desde ahí. Tú viviste también un acompañamiento en la universidad de sacerdotes y de grupo. Y sin dejar tu grupo Siempre. En Yepes, tenías también un grupo de universitarios Sí. y un grupo de jóvenes donde seguir formando tu fe y dando pasos adelante. Yo siempre he sido muy inquieto en esto y no me he conformado con lo que aparentemente tenía. Siempre en mi grupo, además soy un defensor absoluto, o sea, el Señor es muy importante ahora en el siglo XXI, presentar la fe con experiencias de primer anuncio, fortalecer los procesos. El Señor, la fe no es conocida y se tiene que anunciar de una manera a lo mejor tumbante, de una manera extraordinaria. Yo lo he vivido de una manera progresiva y se ha fundamentado, como hemos dicho, en mi grupo, en mi parroquia. Siempre desde mi parroquia avanzando, pero eso sí, claro, la universidad me daba un campo enorme. Yo iba algunas veces a una ultrella de cursillistas, que no era cursillista como tal, era cursillista de haber hecho los cursillos, pero no pertenecía al movimiento, pero porque allí se me acogía de una manera muy abierta, venía también de esa experiencia de haberla hecho en Toledo. Tenía también la capilla universitaria, que en Somosaguas, si nuestros televidentes lo saben, Somosaguas tiene una capilla universitaria que luego ha tenido cierta polémica y tal, porque realmente tiene mucha luz. Tiene mucha luz. Y cuando hay mucha luz, hay también amigos de lo que no quieren esa luz. Entonces allí había un sacerdote, que no recuerdo su nombre, creo que era Carlos, no recuerdo, que estaba ahí constantemente confesando, estaba acompañando en el momento que tú entrabas a rezar, porque yo entraba a rezar de una manera, pues oye, tengo mi parroquia, tengo mis actividades, pero oye, aquí está el Señor, pues te tendré que decir hola, por lo menos. Pues él te acompañaba, se interesaba por ti, te invitaba a cosas. De hecho, yo me comprometí, estuve haciendo determinadas actividades con la pastoral universitaria de Somosaguas, lo que me dejaba la vida universitaria y lo que me dejaba que la mayoría de los fines de semana volvía a mi pueblo también a volver a encarnarme en mi parroquia, que era mi lugar. Pero sí que es cierto que me vinculé en la medida de lo posible a la pastoral universitaria. Y en esa realidad supongo que, bueno, tampoco es cuestión de, porque tenemos que ir avanzando a otros momentos, pero ciertamente ahí vivirías momentos maravillosos de fe y también momentos maravillosos de fe como testigo frente a gente totalmente atea o gente que rechaza es decir, una situación, porque el joven, ciertamente en los 80, en los 90 y hoy día, el joven no se calla hoy día. No será anti-Dios, o sí, en algún caso, pero sobre todo es pues, muy aséptico y a veces no quiere determinadas cosas. Y tú das testimonio y seguro que serías interrogante. Bueno, ¿Por qué tú haces eso? Además era el momento, los 90 finales, principios del 2000, cuando la gente realmente tenía un sentimiento beligerante en contra del hecho religioso. O sea, ahora a lo mejor lo que hay es una indiferencia muy preocupante, pero en aquel entonces pues la gente militaba en el ateísmo, militaba en la contrafe, ¿no? Yo tengo dos experiencias muy representativas en esta etapa universitaria que siempre las recuerdo y siempre las cito en algunos testimonios o cuando los jóvenes comparto algunas experiencias también en clave de la fe en los estudios.
Llegaron los de la capilla universitaria un día a nuestra clase y nos anunciaron, como las otras asociaciones anunciaban pues su propuesta de actividades, y nos anunciaron, mira, pues sabéis que hay una capilla universitaria, está ubicada en este punto del campus y podéis ir. Salimos al descanso de clase, llevaríamos 3 semanas de clase, los amigos eran muy incipientes todavía. Salimos al descanso de clase y empezaron a criticar de una manera bastante bruta los que eran mi pandilla incipiente de la facultad. Y en ese momento yo me callé. Venía de 4 años intensísimos en mi parroquia como el perfecto cristiano, el perfecto testigo, y yo a la primera de cambio me callé. Me dio tanto coraje que esa tarde me fui a San Pablo, ahí en Madrid, me cogí un montón de pegatinas, una cosa muy adolescente, pero que fue muy determinante para la transformación de corazón y de mente. Me cogí un montón de pegatinas, llené mi carpeta de pegatinas y de chapas de Dios y tal, para al siguiente día resarcir... Que soy cristiano, que me he callado, pero que lo soy. Claro, resarcir que no había estado a la altura cuando me llevaba preparando 5 años para estar en un momento de 10 segundos y no estuve. Como diciendo, Fran, eres un hipócrita, o sea, tal. fuiste Pedro la noche de Jueves Santo. Totalmente, pero No al siguiente día fui San Pablo. Dije, ya está, vamos a ello. Y la segunda, claro, yo ya ahí me abrí, ya directamente soy católico, estoy en una parroquia, pues sí, soy de las personas que van a misa, de esos raros y tal, pero mira, no tengo esporas, sí. Soy una persona normal. Pues ya me metí a la capilla universitaria a la medida de lo posible y hacían en mayo unos, que es la segunda anécdota, hacían en mayo unos rosarios de la aurora por la mañana, a las 7 de la mañana, por todo el campus. El campus universitario de Somosaguas tiene muchas particularidades. Es muy social, es muy militante, tiene muchísimas asociaciones muy politizadas. Las ciencias políticas. Las ciencias políticas. Está el tema de los asuntos de las ciencias sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, imagínate todos los alumnos entrando al turno de la mañana, a las 7:30, 8 menos cuarto, cuando llegaban todos, y nosotros con nuestras andas de la Virgen, que eran unas andas interesantes, unos 7, 8 locos por allí por el campus. Ahí se oyó un poco de todo. Ahí me sentí totalmente testigo, sin necesidad de que me pusiera una medalla, pero dije, es por aquí por donde tengo que ir. A lo mejor hay una demostración de la fe de una manera más personal, más propositiva en el día a día, que es lo que hice con los compañeros, lo que hice a raíz de esa salida de decir, oye, mira, que yo soy de los de Cristo. Pero esas cosas también un poquito más mediáticos también ayudaron. Siempre se ha dicho, y lo digo a raíz de esta foto que tenemos aquí estás ya con tu mujer. Sí, hombre, la sultana. No le hemos presentado todavía a la sultana, sí. A tu mujer o nos la presentas, con el estandarte de San Luis. Sí. San Luis siempre ha sido, los Luises en muchos pueblos, digamos, el patrón de la juventud siempre lo ha sido. Y tú estás trabajando con jóvenes. ¿En qué momento aparece San ella? Luis. ¿Y en qué momento aparece ella? ¿Y en qué momento aparece una vinculación mucho más fuerte que te lleva no ya a trabajar en tu profesión, sino decir, voy a dedicarme en pleno, mi trabajo va a ser evangelizar, mi trabajo va a ser pedir, o lo pediste tú o te eligieron para esa liberación? Me propusieron pero y te me lo propusieron. Entonces, un poquito esta historia. Sí. Mónica, que es como se llama, la llamo mi sultana de una manera así cariñosa, ha sido determinante en mi vida. Ella estuvo en esa primavera de la parroquia, también en ese grupo de jóvenes del que éramos infinidad de comunidades, como hemos narrado anteriormente, y ella era muy dulce, muy silenciosa, siempre desde lo callado. Yo siempre tenía pues esa visión de Mónica es una chica perfecta, y bueno, pues el Señor quiso, y también pues uno se lo trabajó, que fuéramos marido y mujer al final, después de unos años de noviazgo pues muy bonitos. 8 años. Llevamos 8 años casados, sí, 8 años. Y ahí hemos estado construyendo nuestro noviazgo y hemos estado, en la medida de lo posible, también creo bastante bien nuestro matrimonio, con nuestras subidas y bajadas, evidentemente, como todas las parejas, pero ella me ha fortalecido. Mi vinculación con el nivel general de la Iglesia, yo siempre he estado implicado en la parroquia, como he comentado. De la parroquia pasé a la diócesis gracias a la Acción Católica, que la Acción Católica llegó a mi parroquia y al principio dijimos, pero de la Acción Católica, si nosotros no queremos siglas, somos los jóvenes de Yepes, perfectamente, si ya tenemos. Y hasta que descubrimos que la Acción Católica no solo no te quita tu ser parroquial, sino que te lo sobreabunda, te lo fortalece, te hace crecer en tu ser parroquia, tu ser diócesis y en ese amor a la corresponsabilidad sacerdotal, en esa colaboración mutua para ir transformando juntos, unidos, desde los sacerdotes, los laicos, en todos los espacios de nuestra sociedad. Pues ahí ya estaba yo implicado en esa clave en la diócesis, estaba muy implicado en la delegación de juventud, estaba muy implicado en la Acción Católica a nivel diocesano de Toledo, era responsable de iniciación y luego de jóvenes,
Iba de vez en cuando a algunos espacios del nivel general, de lo que ahora estoy trabajando para ello. En un momento me hicieron una llamada y me propusieron que por qué no me pensaba yo ser responsable de jóvenes a nivel estatal, responsable del sector de jóvenes en la comisión permanente, que es como nos llamamos. De la Acción Católica. En la Acción Católica General. Yo dije, pero bueno, si yo ya estoy de salida, llevo 10 años, o 12 o 15, trabajando por la juventud, y yo veo que puedo todavía dar mucho, pero desde un segundo plano, porque hay muchos jóvenes con mucha fuerza que creo que pueden tomar las riendas. No, piénsatelo, Fran. Bien. Yo lo reflexioné y esa noche se lo comenté a Mónica. Y yo pensaba que iba a ser un no por la edad, yo ya tenía 37 años. Y me dijo, Mónica, piénsatelo. Lo reflexionamos juntos en pareja y decidimos empezar el proceso de discernimiento, que luego me tuvieron que votar. Es fundamental, ese sí que di a la Iglesia, a la Acción Católica General, es fundamental, Mónica, porque ella me apoya desde el silencio, me fortalece, reza por mí, me impulsa y crea iniciativas incluso nuevas. Ella me da muchísimos sueños, inspiraciones, realidades en las que yo a lo mejor no he contemplado, y ella me hace tirar por determinados caminos. Lo que hemos comentado antes de empezar nuestro programa, que como no estéis juntos en esos niveles de dedicación y de entrega a Dios, es dificilísimo llevar el matrimonio y la vida de fe. Totalmente. Si no, en esto, cuando te ven y a lo mejor das alguna ponencia, alguna charla, algún curso de acompañamiento, ahora que estamos difundiendo el proyecto de la Acción Católica General por toda España, hay muchísima demanda por voluntad de los obispos, vicarios, delegados varios, ¿no? Si no hay una persona detrás tuya, en el caso de estar casado, que crea totalmente en el que esto es una sola carne y llevamos la voz de la Iglesia evangelizando juntos, aunque yo sea el que hable y ella sea la que está en casa esperándome, que no es así, no quiero decirlo, pero... Porque tampoco está en casa, que ella es enfermera. Ella es enfermera, pero yo siempre digo que, dice, pero ¿cómo lo conseguís cohabitar estas locuras? Digo, porque ella tiene un horario loco y yo también, menos por menos es más en las matemáticas. Esta foto es muy curiosa, porque seguro que más de una vez os han dicho, ¿por qué os colasteis ahí en una reunión de curas? Sí, en un y no sínodo. es así, y no es así, sino que fueron todos los sacerdotes que concelebraron en vuestra boda. Sí, porque... Qué malo es ser parte de la Iglesia, ¿no? Claro, pero y de conocer curas. Muchísima gente que a lo mejor no estaba muy cercana a la Iglesia, que son mis amigos, comparto y que fueron a la boda y dijeron, ¿qué pasa? Claro, pero ¿por qué tú tienes tantos curas y otros? Esto no es yo les decía, esto no es una cuestión de competición sacerdotal. Es de amigos. A mí no me... Claro, eso es. A mí no me dan más... no me van a garantizar más felicidad por llenar el presbiterio de curas. Es simplemente que yo... tengo mi servicio en la Iglesia para mí es mi hogar, el Señor es para mí mi amigo, mi compañero, y claro, mis amigos también son los sacerdotes. A mí me lo han dicho alguna vez y decían, es que en el entierro de tal persona había 4 curas, y yo quisiera para mi padre, digo, vamos a ver, había 4 curas porque era el padre de un cura. O había 40 curas y era el padre de un cura, igual que en alguien familiar de un abogado, hay muchos abogados. Claro. Y el problema es que los curas se ven porque no están abajo en los bancos, están en el presbiterio. Eso, yo les decía, mira, son mis amigos, con ellos comparto, o bien llevo, porque acompañaba muchos grupos antes de irme a la Nacional, a la General, la Acción Católica General, ahí a la sede de Madrid, y a viajar. Pues acompañaba muchísimos grupos de la ciudad de Toledo, de pueblos del extrarradio, del cordón sagrense que llamamos, y había muchos curas que participaban de eso y me llamaban y eran amigos. Luego muchísimos curas de la pastoral juvenil, muchísimos curas que habían pasado por la parroquia. Pues sacerdotes amigos, que su lugar era el altar, y querían participar conmigo de esa alegría tan inmensa que era, pues ahí casarnos en amor y con el Señor en el medio, pues ahí de una manera también amistosa y fraterna. Y de viaje de novios os vais a Nueva York, y después de Nueva York decís, vamos a pasar por Roma. Yo le decía a Mónica, porque Mónica decía, vámonos a Roma, a que el Papa nos bendiga, o estar haciendo ese símbolo también tan bonito que es estar en la audiencia de los miércoles y que los matrimonios te dejan pues estar en un sitio preferente. Y yo le decía a Mónica, ¿tú crees que Francisco quiere que vayamos a Roma en nuestro viaje de novio? Nosotros nos casamos en agosto. Digo, yo creo que si le preguntamos a Francisco, Francisco va a decir que vayamos a Nueva York. Entonces, fuimos a Nueva York, a la costa este, subimos hasta Canadá, un viaje de novio pues inolvidable de estas cosas, ¿no? Un regalo de la vida, o ahorrando mucho, ¿no? Y luego, claro, ya habían pasado como 5 o 6 meses y Mónica tenía pues ese ronrón, y yo la dije, ¿por qué no? Es el Papa, es nuestro amigo, es la cabeza visible de Pedro en la Iglesia, es el que nos alienta a continuar con la evangelización y con el impulso. Cogimos un viaje baratito, amigos de Roma, ya sabes que te acogen por allí, algún franciscano amigo que tenemos,
y nos posibilitó la audiencia esta de los miércoles, donde nos trataron de... Yo siempre que yo estaba... No estaba reacio, por supuesto, pero yo no lo consideraba tan importante, pues lo recomiendo totalmente. Es un acto de católicos para católicos, con sensibilidad, con acompañamiento, te cuidan. Y luego la catequesis del Papa siempre es impresionante, brevísima, impresionante. Y luego los saludos muy especiales a dos grupos, a las familias, que los novios que están comenzando esa familia, un saludo, y a los enfermos. A los enfermos, que fue los primeros que se dirigió, bajó, habló con los enfermos y que aquí estaban, estáis. Y luego con nosotros, sí. ¿Qué le pudiste decir? Pues, ¿te acuerdas? Sí. Porque yo la primera vez que pude hablar con San Juan Pablo II, no me salió la palabra. Ese gran santo. Tantas cosas que decirle, no le dije nada. Pues como estás viendo, a mí no me falta un poco, vamos, que no me tienen que dar mucha correa para que yo hable de más. Pero en ese momento, como que se me plantó Francisco delante de mi cara, que yo había pensado hasta el discurso, esta cosa de decir, bueno, soy tan empírico que decir, bueno, le voy a decir esto, luego esta frase, luego esta frase, luego esta frase. Se me presentó y yo veía, de verdad, a toda la iglesia mostrada en esa cara que me miraba con cara retrato, con cara papal, así, de esa sonrisa que tiene tan agradable, y en ese momento me emocioné un poco, se me subió como la cosa de, estoy enfrente del vicario de Cristo en la tierra, le dije que... toda la iglesia delante. Totalmente, eso como que todo el peso, bonito, todo el peso de la iglesia recayó sobre mis hombros y le dije, somos un matrimonio de Yepes, un pueblo de Toledo, se quedó así cuando le dije Yepes y mi mujer dijo, Toledo, sí, Toledo. Bueno, venimos a mostrarle nuestro matrimonio y le quería agradecer toda la alegría que aporta el Evangelio, toda la alegría que aporta la evangelización, toda la alegría que aporta a la propuesta de Cristo. Todo esto lo digo ahora, se lo dije balbuceando, porque la voz se me quebraba, yo le miraba, pero no, bueno, una cosa muy... Hasta incluso Mónica, que es mucho más tímida, es silenciosa, es mucho más, que es muy emocionable, ella se suele emocionar bastante, no se emocionó. Ahí le pudo decir, pudo compartir pues el minuto y medio, ¿no?, que compartimos con Francisco, muy bonito. Fran, tú llevas ahora, por tanto, desde hace ya tiempo, y la has compartido con un sacerdote murciano que ha sido pues el Consiliario Nacional de la Acción Católica, y ahora con otro segundo sacerdote murciano que está José Antonio, primero Manolo, que ahora es nuestro rector del seminario, y aquí estás con José Antonio, actual consiliario. Este es el equipo que está ahí. Es el equipo actual, falta la presidenta que no pudo estar en esta foto. Sí. Ella, Inma, es la responsable de infancia, José Antonio Murciano de Pro, el obispo de Soria que nos acogió hace poco, don Abilio, aquí el presente, y Cheli, que es la responsable de adultos. La Acción Católica libera a 4 laicos, cada uno responsable de sector, jóvenes, que soy yo, infancia y adultos, y luego una presidenta, en este caso, que es gallega, que se llama Eva. Que coordina todo. Bueno, ciertamente estamos hablando de la Acción Católica, y yo quiero que al final vuelvas a presentar la Acción Católica hoy un poco, y tu tarea en los jóvenes, porque es lo importante, estamos casi acabando. Pero ciertamente la Acción Católica, seguro que muchos de los espectadores que nos están escuchando la conocen, pero conocen su época, porque claro, ciertamente tenemos un público muy diverso, pero ciertamente un público mayor. La Acción Católica era prácticamente lo único que había en España en los años 50, 60, y mucha gente ha participado, como joven, como adulto, como niño, movimiento junior, etcétera, etcétera. Y conoce la Acción Católica. Pero eso, pues que casi fue desapareciendo. No es que desapareció, porque siempre ha habido grupos. Luego han estado todas las, como decíamos, las carcajadas de la Iglesia, la JOC, la JEC, la JUC, la JIC, la independiente, la estudiantil, en la universidad y en la secundaria, la Juventud Obrera Católica, la OAC, todo bueno. Pero ciertamente en los últimos años ha habido una refundación de la Acción Católica con una propuesta de primer anuncio fortísimo, una propuesta y además con unos materiales que estáis ahora presentando como nuevos, ¿no? Entonces, preséntanos esto casi como mensaje final. La Acción Católica General viene para ayudar a las parroquias, para renovar las parroquias, para evangelizar y para anunciar la alegría y la esperanza de Jesucristo en el corazón de todos los hombres. Viene para sumar totalmente en ese laicado habitual de la parroquia. La Acción Católica tiene mucha historia, como bien has dicho, tiene una historia muy dilatada, pero en el 2009, después de una reflexión larga que nos invitaron nuestros pastores a hacer, los últimos 15, 20 años antes de ese 2009, en el 2009 se configuró una nueva Acción Católica General,
que confluían los movimientos de infancia, junior... En lugar de separarlos, todos juntos, y volvimos a la esencia. Nunca nos habíamos ido, pero a lo mejor, pues bueno, los azares de la historia, los azares de la vida, pues nos habían hecho a lo mejor despistarnos en algunas tareas, en otras no, pero en algunas sí. Volvimos a la parroquia, volvimos a la diócesis, que nunca nos habíamos ido, pero reforzamos nuestro ser parroquia, reforzamos nuestro ser diócesis y reforzamos lo instrumento que es la acción católica. La acción católica es un instrumento pastoral que posibilita el anuncio del Evangelio y ese proceso que tiene que tener cada cristiano después de encontrarse con el Señor para madurar en su vida, tanto en infancia como en jóvenes como en adultos. La acción católica no tiene fin en sí misma, sino que es ese instrumento, esa posibilidad, ese arma, esa herramienta de los que los sacerdotes, los laicos, se posibilitan en las parroquias para articular un laicado maduro. Para tener un laicado maduro que luego se involucre en tareas en la sociedad, y en su propia vida. Y en su propia vida, en la parroquia y en la sociedad. Desde encarnarse en clave de Jesucristo para transformar su corazón, transformando la parroquia para transformar el mundo. Siempre decimos que la acción católica educa laicos habituales, el laico habitual de la parroquia. Hay muchos laicos que a lo mejor, pues porque han conocido determinados carismas, se van a uno u otro movimiento perfectamente. Hay quien se ha quedado, como tú has dicho, en un movimiento familiar cristiano, en el movimiento cultural cristiano, en carismáticos, en neocatecumenales, pero la mayoría de la gente se ubica familiaristas. En el ser parroquia. Ahí la acción católica quiere posibilitar ese camino. Nosotros siempre decimos que, al igual que se identifica lo sociocaritativo de la Iglesia, habiendo muchísimas asociaciones en la Iglesia sociocaritativas, muchísimas, todas buenísimas, pero se identifica como la oficial en Cáritas. Pues nosotros somos la Cáritas del laicado. Nosotros, ya insisto, no somos un movimiento, somos una asociación, no tenemos carisma, tenemos el mismo carisma de la Iglesia y no tenemos fundador, porque es la misma Iglesia la que nos formó para instrumentalizar todo ese proceso de acompañamiento. ¿Y serías capaz en un minuto de definirme al joven de hoy? Sí, pues al joven de hoy, y además, ¿merece la pena el joven de hoy? Te lo digo con una doble intención. Te estoy dando como el plátano para que me resbales. El joven de hoy merece muchísimo la pena. Yo siempre digo a los jóvenes o a los acompañantes de jóvenes más bien, que no nos quejamos de nuestro tiempo porque es el mejor tiempo, porque es tu tiempo, es el que el Señor te ha regalado para transformar y transformarte y transformarlo. Me estás copiando, eso lo digo yo siempre. Tú estás en la mejor universidad del mundo. Claro, sí. No porque sean tus mejores profesores, sino porque es la tuya. Es la tuya. Es la tuya. Los jóvenes merecen la pena siempre. Es una etapa cambiante de decisiones, una etapa complicada, pero una etapa llena de vida, de pasión, de alegría, de esperanza, de renovación, de un poco revolución, ¿por qué no? Y ahí el Señor no solo tiene cabida, sino que tiene un corazón entero esperando de cada uno de los jóvenes que le diga una alternativa de vida, porque los jóvenes no es que ahora digan que no al Señor, sino que no le conocen. Entonces nuestra propuesta tiene que ser tu vida, que no es aparente mala, porque no todo el mundo tiene una vida errada. Hay muchas heridas, ¿no?, en este mundo. Lo que has dicho antes, romper esa indiferencia. Claro. O sea, tenemos que generar pastoral de curiosidad. Cristianos normales, jóvenes normales en las parroquias que generen en otros jóvenes, pero si ese chaval es normal como yo, estudia como yo, en la facultad, tiene los mismos problemas y las mismas alegrías, y va a la parroquia, una cosa totalmente anacrónica. Esa curiosidad tiene que levantar la chispa de muchos jóvenes y decir, ¿por qué? Y nosotros tenemos que tener la respuesta, que es Jesucristo, que te alegra y que te hace que tu felicidad, que es plena, sea absolutamente provocar plena. Para luego tener la respuesta. Curiosidad. Quería que esta fuera la última foto, porque además de ver gente joven y gente sonriendo, pues también está el logo que identifica la acción católica general ahora mismo en España, el logo. Pues muchísimas gracias, Fran. Ha sido un placer y la pena es que solo tenemos esta media horita, que la hemos hecho un poco extensiva, la hemos alargado algún minuto. Enhorabuena por el trabajo, que sigas sirviendo a la Iglesia. Y un besazo a tu sultana, como dices, a Mónica. Y un saludo pues, a todos los responsables de Acción Católica, en la que yo hace años pues, también formé parte con el Junior y con otras historias, y por tanto, pues algo de ahí tenemos. Seguiremos trabajando porque Jesucristo merece muchísimo la pena. Muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Y ya lo saben, si es que uno no se forma y no madura su fe porque no quiere, porque oferta ahí, alegría ahí, y el mensaje del Evangelio es el mejor, tenemos el mejor producto, tenemos los mejores evangelizadores, los mejores agentes, y cómo decir que no. Digámosle sí al Señor en cualquier modo, presentémoslo con alegría. Buenas noches y hasta el próximo miércoles, si así lo desean.